Bueno, esta semana se celebra por primera vez este año y es una semana donde hacemos acciones muy concretas contra uno de los problemas principales que tratamos en cuidados paliativos, que es el dolor por cáncer. Si bien nosotros tratamos otras patologías también que son avanzadas, que son graves, y dentro del cáncer múltiples síntomas, el dolor es uno de los más urgentes, el que más deteriora la calidad de vida y también sobre el que más prejuicios y desconocimiento hay. Entonces decidimos desde Sociedad Argentina de Medicina, junto con la doctora Laura Aresca y un grupo muy grande de colaboradores, organizar esta acción concreta para tratar de romper con estas barreras que hay para el acceso al adecuado tratamiento de este dolor. Exactamente, y esto creo que además esta semana llega en un momento importantísimo, ¿no?, en los cuidados paliativos, que es el hecho de que ahora tengamos una ley por la cual hay que seguir trabajando, pero ya el marco normativo y particularmente del derecho a la salud, hay una visión que antes no aparecía, que se le interpretaba según quien lo tome. Ahora como que, bueno, con esta ley podemos empezar a poner blanco sobre negro qué es cuidado paliativo y cómo incorporarlo también a la concepción de salud que tenemos. Totalmente, sí, esta ley clarifica este derecho que ya se reconocía como un derecho, pero costaba implementarlo en la práctica, no había una cobertura real, no hay todavía educación en el pregrado, en las facultades de ciencias relacionadas con la salud. Esta ley pone en claro que esto debe ser así, entonces clarifica también quizá la dispersión que había de normas, porque hasta ahora nos manejábamos con el programa médico obligatorio, la ley de derechos del paciente, el Código Civil, pero las menciones que había a los cuidados paliativos eran muy parcializadas, ¿no? Tampoco se garantizaba la cobertura de los analgésicos, por ejemplo, que nosotros necesitamos tanto para tratar a los pacientes. Entonces, la ley trae una impronta muy grande reconociendo un derecho que a nuestro entender estaba siendo vulnerado y realmente garantiza un tratamiento integral, no solamente el aspecto físico, sino el apoyo psicosocial y espiritual a los pacientes y a los familiares. La verdad que sí. Y bueno, y volviendo a esto de la Semana Nacional, primera vez que le estamos llevando adelante y que bueno, seguramente con el tiempo irá tomando más fuerza, es ahí donde le quiero preguntar, doctor, desde la perspectiva de los cuidados paliativos, ¿qué se entiende por dolor? Porque es una palabra muy amplia y que bueno, a ver, como para aclarar un poco también y ver que dolor tal vez no es lo que yo solamente pienso. Claro, correcto, sí, el dolor es un concepto bastante amplio. Ya desde el año 79 la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo definió como una experiencia sensorial y emocional desagradable, reconociendo también que es un aspecto que está influido por múltiples cuestiones de la persona, por cuestiones emocionales, por la historia, por el entorno, las cuestiones psicológicas. Y nosotros tratamos en cuidados paliativos lo que se llama dolor total, que es todo el sufrimiento que tiene la persona en relación a la enfermedad. El dolor físico en sí mismo es una parte de este dolor que es muy difícil de abordar, digamos, si uno no tiene un equipo, una formación. Cuando uno tiene las herramientas y el entrenamiento adecuado, hay estrategias muy válidas para aliviar este dolor. Se tiene que contemplar a la persona en su conjunto, no solo el órgano o el hueso que está doliendo, sino cómo lo vive esa persona, qué concepción tiene de ese dolor, qué interpretación le da también. Hay gente que vive esto como un castigo, hay gente que vive esto como algo injusto, hay gente que lo vive como algo que quizás es consecuencia de alguna cuestión que le pasó en su vida, en su historia. Entonces, entender esto es muy importante para poder tratar a la persona y también tener en cuenta que hablamos de dolores que son crónicos, ¿no? El dolor por cáncer, lo que tiene a diferencia de el dolor que nosotros podemos quizás sentir ante un golpe, un traumatismo, una cirugía, algo que va a durar un tiempo limitado, este dolor se instala y excepto que se pueda resolver la causa, es un dolor que permanece por periodos muy prolongados.
y nosotros lo que queremos transmitirle a la gente es que no hay que naturalizar el hecho de estar sufriendo dolor. No es lógico, no es normal que porque uno tenga una enfermedad tenga que estar sufriendo innecesariamente cuando hay medidas para aliviarlo. Ujú. Sí, tal cual. Y además también en esta percepción que es tan subjetiva que se tiene sobre el dolor, bueno, cada uno lo vive y lo manifiesta, ¿no? De distintas formas y por ende también la respuesta, entiendo, también va a ser muy variada. Por eso creo que tratar de unificar un criterio y decir, bueno, ante el dolor X tratamiento, bueno, en realidad esa X se va a resolver en base a lo que está viviendo cada persona, particularmente, supongamos, cuando hablamos del dolor por cáncer, particularmente, los distintos tipos de cáncer tienen distintas manifestaciones, los dolores son diferentes y la forma de vivirlo también, o sea que, bueno, esto también nos tiene que llevar a tener una mirada amplia de lo que es acompañar a la persona que vive y que percibe y que vive, claro, un dolor. Sí, sí, correcto. Hay un campo que es como bastante estandarizado y después hay una parte donde pasa a ser un traje a medida, ¿no? Hay algunas cosas que nosotros ya sabemos, por ejemplo, dolores moderados o severos medidos por una escala de intensidad. Nosotros sabemos que los dolores moderados necesitan sí o sí opioides débiles para aliviarse, y los dolores severos sabemos que necesitan sí o sí opioides fuertes para aliviarse, si no, no se logra un adecuado alivio. Ahora, dicho esto, era como comentabas recién, ¿no? O sea, hay que ver después la persona, qué respuesta tiene a ese fármaco, qué tanta aceptación o adherencia tiene al tratamiento. No todos responden igual, hay algunas personas que con algún medicamento tienen una respuesta espectacular, y hay otros que no vemos eso y tenemos que empezar a aumentar dosis y demás. Entonces están las estrategias, por ejemplo, de rotación de opioides o agregarles otros fármacos que son anticonvulsivantes o antidepresivos, antiinflamatorios, que combinados dan mejor efecto que cada uno por separado. Esa parte ya es quizá un poco más artesanal y hay que tener experiencia en el manejo. Por suerte en Jujuy tienen gente formada en esto y está muy bueno que vayan a participar de esta semana, porque queremos también movilizar, ¿no?, a que la gente sepa que se puede tratar y que en Jujuy está esta oportunidad de que aprovechen la semana para tomar contacto con este equipo que los va a estar asistiendo y tratando de aliviar este dolor. Sí, y doctor, también tengo que hacerle una pregunta, ya que estamos hablando de dolor por cáncer, porque se ha popularizado el uso de cannabis hoy en día y sobre todo por este proceso en el que estamos viviendo en la República Argentina, y mucha gente, sin ser médico, por supuesto, por el simple hecho de tal vez haber pasado por una experiencia referida al dolor o por tener un familiar cercano, la recomienda y se comparte las formulaciones y que el aceite así, que el aceite asá. Bueno, ¿cuál es la postura que tienen ustedes como parte de los profesionales que se forman en cuidados paliativos respecto al uso de este, hoy ya medicamento en muchos casos? Ya hay un laboratorio a nivel nacional que lo está produciendo. Aquí en Jujuy tenemos producción también de cannabis y de aceite, en que incluso dispone en farmacias con una receta, nada más uno ya lo puede comprar. Bueno, y respecto al uso contra el dolor. Bueno, está muy buena la pregunta, porque para nosotros es una herramienta de mucha utilidad. El cannabis tiene uso en el dolor y tiene efecto analgésico desde ya. El tema está en saber incorporarlo al resto de los tratamientos. En la enorme mayoría de los casos es un buen adyuvante. Quiere decir que si hay un dolor moderado o severo y uno tiene, como yo les decía, un opioide de base para el tratamiento, el cannabis podría ser un muy buen adyuvante, sobre todo en pacientes que son polisintomáticos, que además de dolor sienten, por ejemplo, insomnio, o tienen náuseas, o tienen falta de apetito. Entonces ahí nos sirve porque, además de ayudar un poco en el alivio del dolor, por otro lado ayuda a apagar el resto de los síntomas, que suelen ser múltiples. Y en algunos casos puntuales pasa que el cannabis se puede utilizar, digo cannabis genéricamente, ¿no? Después podemos hablar de las distintas formulaciones, pero los cannabinoides en general pueden pasar a ser el tratamiento principal de algún tipo de dolor. Identificar cuál paciente se va a beneficiar y no va a tener
efectos adversos o interacciones farmacológicas, requiere de un seguimiento especializado. Uh-huh. Ahí viene el límite un poco de lo que comentaba recién, ¿no? Que quizá estamos viendo una oleada de pacientes que reciben medicamentos, sustancias con cannabinoides prescriptas por médicos o que no conocen estrictamente de la patología del paciente o que ni siquiera son médicos y le dicen tomalo porque hace bien, porque total mal no hace. Ese criterio nosotros no estamos de acuerdo porque es pensar que algo es la panacea y que cura todos los males y hay que darlo porque total mal no hace. En ese sentido no estamos de acuerdo. Por último digo, mucha gente recurre tanto al cannabis como otras terapias porque los cuidados paliativos en Argentina están accesibles para menos del 14% de aquellos que lo necesitan. El resto de las personas no tienen acceso. O sea que hay un 86% de las personas que sufren enfermedades graves con dolor que no tienen un alivio adecuado. Entonces es lógico que uno busque alivio en cualquier fuente posible de alivio. Y el cannabis se pone a la cabeza en eso porque nos pasa algo al revés de lo que nos ocurre con el resto de las terapias. Es la gente la que viene a pedirla y viene a pedir que nosotros le prescribamos, porque alguien le dijo, le comentó, porque escuchó. En cambio, cuando le decimos a alguien que vamos a prescribir morfina, generalmente dice, no, doctor, no habrá otra cosa, cuando nosotros en realidad sabemos que por ahí el camino es ese para aliviar el dolor. Así que hay mucho por digamos, aprender. El cannabis tiene muchas sustancias en su composición y no todas, digamos, son beneficiosas para las mismas situaciones. Hay que ver cómo seleccionar, qué tipo de concentraciones o de proporciones tiene que haber, la vía de administración, bueno, una serie de detalles que me parece que tienen que estar manejados por el especialista en cada una de las patologías.